Buenas noches, América. La tarde del 8 de agosto de 1974, Richard Nixon anunció su dimisión como presidente de Estados Unidos. La renuncia de Nixon se produjo tras meses de denuncias de corrupción, abuso de poder y amenazas. El escándalo del Watergate minó su presidencia, pero a pesar de las presiones de los medios, la sociedad o la oposición, Nixon mantuvo el apoyo de su partido hasta casi el último momento. Tan solo unos meses antes, tras un discurso de Nixon en el que el mandatario abordó el escándalo del Watergate desde la Casa Blanca, Nixon recibió decenas de llamadas de sus correligionarios. Entre ellos se encontraban el máximo responsable del Partido Republicano, George Bush padre, o Ronald Reagan, ambos futuros presidentes. Solo quiero que sepas que hemos visto el discurso y que mi corazón está contigo, le dijo Reagan a Nixon. Me imagino lo que ha debido ser esto todos estos días y lo que debes estar pasando. Puedes contar con nosotros. Todo pasará, le dijo Bush. Y lo que pasó después, lo sabemos. Optó por la inevitable decisión de abandonar la Casa Blanca para no exponerse a ser removido forzadamente. Nixon vivió una ilusión los últimos días de su administración. Creyó lo que muchos le decían, pero no pensaban. Le decían que estaban con él, pero no era cierto. Y cuando ya era inevitable, todos le dieron la espalda. Como Nixon, Maduro puede estar viviendo una ilusión, pensando lo que le dice su entorno y el gobierno de Cuba. Pero la realidad es otra. En cualquier momento todo puede precipitarse porque es inevitable. Y las opciones son dos: salir por su propio pie o ser removido. Guaidó le ofrece amnistía. A Nixon se la dieron, en forma de perdón presidencial, después de salir y con gran indignación para muchos. Pero ese perdón sirvió para evitar un mal mayor, un juicio a un presidente. En el caso de Maduro serviría para evitar una confrontación inevitable. La decisión es de Maduro. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito y la costa este de Estados Unidos, y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Poder Latino con Gustavo Alegret. Tiempo para las noticias, para poner algunos pies de página, algunos comentarios sobre cuestiones de la actualidad. En Estados Unidos ha habido 35 días de cierre parcial de la administración. Los datos los saben porque los hemos contado por activa y por pasiva. 800.000 funcionarios, la mitad de ellos han tenido que trabajar 2 veces sin salario, muchos enfrentándose a dificultades económicas en sus casas porque tenían que pagar hipotecas, temas de salud, escuela de los niños. Bueno, un desastre, en general un desastre. Hoy conocemos más detalles. Hoy, después de que el viernes se anunció ese acuerdo entre demócratas y el presidente Trump para reabrir la administración, durante solo 3 semanas, 3 semanas para que los 800.000 funcionarios vuelvan a sus puestos de trabajo y se pongan a hacer su trabajo y a cobrar. Pues bien, el impacto va más allá de las cuestiones económicas. Un informe del Congreso hoy nos ha dado la parte de la dimensión económica. 2 datos solo para que tengan una perspectiva. Antes de ver los datos les recuerdo una cosa. El presidente estaba pidiendo 5.700 millones de dólares para construir el muro. Son los 5.700 millones de la discordia. Miren los datos del impacto de estos 35 días con cierre parcial de la administración. Dice un informe del Congreso, un informe oficial, que el impacto económico ha sido de 3.000, casi la mitad de lo que pide el presidente, y de 11.000 en el impacto del Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Esto son datos ya de impacto de 35 días cerradas. El desencuentro es por 5.700 millones. Pero la realidad que hoy se han encontrado esos funcionarios hace referencia a, por ejemplo, investigaciones de ciencia de institutos gubernamentales que se han echado a perder porque los funcionarios que son investigadores, que dependen de la administración, no han podido ir a trabajar. Y por lo tanto, a lo mejor los cultivos de determinadas células se han echado a perder y por lo tanto, ese trabajo de ciencia a la basura. Por ejemplo, los funcionarios que cuidan los bosques de Estados Unidos, que durante estos días de invierno se dedican a crear zonas para que cuando vienen las altas temperaturas del verano, si hay incendios, sean zonas de protección para que los incendios no se contagien y acaben con parques naturales enteros. No han podido trabajar. Es ahora cuando pueden muchos de ellos. También se ve afectado esto. El impacto de este cierre lo veremos en verano, por ejemplo. Más impactos. El impacto de la imagen. Este es un intangible que hay que considerar, el impacto en la imagen del gobierno. Muchos jóvenes ya no ven trabajar para la administración algo por lo que valga la pena luchar.
presentarse unas oposiciones, porque la incertidumbre que ha generado, el estrés que les genera, no les ofrece esa visión positiva que otrora tenía. El presidente Trump, esta mañana, tras reabrirse la administración por primera vez y cuando empieza el periodo de 3 semanas de negociación, tuiteó esto. 21 días pasan muy rápido. Las negociaciones con los demócratas comenzarán inmediatamente. No será fácil llegar a un trato. Ambos partidos se mantienen en sus posiciones. El caso para la seguridad nacional ha sido mejorado por lo que ha estado ocurriendo en la frontera a través del diálogo. Construiremos el muro. Esto cuando aún no han empezado esa segunda fase de las negociaciones, para poder encontrar un acuerdo. Es como si el presidente estuviese preparando el terreno para decir, ya sé que no me van a dar los fondos del muro, por lo tanto voy a dejar que pasen estas 3 semanas, voy a preparar el terreno para cuando llegue el momento en el que ya me están diciendo que no me van a dar los 5.700 para el muro, yo pueda apelar a la emergencia nacional, a la situación de emergencia nacional y recurrir a otros fondos de manera ejecutiva. Va a tener muy poco recorrido porque lo van a recurrir frente a las audiencias o las instancias judiciales y muy probablemente esa decisión también recibirá la respuesta de abuso de poder que algunos analistas consideran que sería eso por parte del presidente. Vamos a ver qué pasa en cualquier caso. Miren el impacto, una nueva encuesta que se ha conocido hoy precisamente después de estas 5 semanas casi de cierre parcial de la administración. La imagen del presidente se desploma. El Washington Post pregunta a los ciudadanos, ¿aprueba la gestión del presidente Trump? El 63% dice que no, más de 6 de cada 10. El 37% dice que sí. Preguntados si están a favor de la construcción del muro. No, más de la mitad de la población, el 54%. Sí, el 46%. Preguntada por si aprueba el manejo de la seguridad fronteriza. No, casi 6 de cada 10. Sí, más de 4 de cada 10. Esta última pregunta es relevante, estas dos, porque los ciudadanos mayoritariamente están en contra del muro, pero mayoritariamente están a favor de mejorar la seguridad fronteriza. Y en eso los demócratas también están de acuerdo, junto con los republicanos. Por lo tanto, el espacio para encontrar un acuerdo no tendría que ser tan complicado, más si los políticos, como algunos creemos, se mueven por las estadísticas de lo que dice la gente en las encuestas. Acaban de empezar estas 3 semanas, veremos qué pasa. Otras noticias que se han conocido hoy: el gobierno de Estados Unidos ha dado un paso importante en las sanciones con Venezuela y ha anunciado sanciones a PDVSA. Designa a PDVSA como esa entidad que dice, por la lectura del detalle de por qué se justifican esas sanciones, está siendo desvalijada y es utilizada por parte de funcionarios corruptos del gobierno de Nicolás Maduro para desviar fondos. Lo que ha hecho el gobierno es congelar los activos y dice entregarlos, el control de las cuentas, al gobierno del presidente encargado, Juan Guaidó, que reconocen como presidente legítimo de Venezuela, al menos Estados Unidos, y dicen, y subsiguientemente a los gobiernos democráticos que vengan después de Guaidó, porque lo que le piden a Guaidó es que asuma un periodo de transición para convocar elecciones libres. Vamos a saludar a Diego Area. Él es director del programa de Venezuela del Centro Atlantic Council para América Latina. Señor Area, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué impacto van a tener estas sanciones? Así es, buenas noches y gracias por el espacio. Creo que una de las cosas más importantes es señalar que esta es una agenda que lidera el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que hace unos minutos sacó un comunicado de la Asamblea Nacional pidiendo que se congelaran los activos de PDVSA y Citgo, y acto seguido vemos una orden ejecutiva en la que los Estados Unidos legitimando su decisión de reconocerlo como presidente, actuó en consecuencia. Es importante que el presidente interino ha destacado que esto tiene que ser un proceso controlado, progresivo y ordenado. Y es por eso que el primer paso es congelarlo y después determinar cuál es la forma de que eso vuelva al pueblo venezolano para evitar mayor corrupción y mayor desfalco del Tesoro Nacional. ¿Cómo cree que se van a concretar las sanciones anunciadas hoy por la Casa Blanca? Sí, repito, lo más importante es que esto es una solicitud de un proceso ordenado y controlado. En principio, el gobierno americano desconoce a la junta directiva de PDVSA y Citgo y por ende congelan cualquier movimiento de activos y
cualquier movimiento de los activos venezolanos. Luego se determinará en el futuro próximo cuáles son los mecanismos institucionales que defina el nuevo gobierno de Venezuela para que ese dinero vuelva. Todavía no están determinados los mecanismos legales institucionales para devolverlo, pero en los próximos días veremos claridad. Es importante destacar que la agenda Venezuela es una agenda que va en espiral, que va muy veloz, muy rápida y que hay que irse adaptando en la medida que va caminando el proceso político. Así que lo importante es que los bienes, los activos de PDVSA y Citgo hoy están seguros y próximamente estarán en manos de quien gobierna legítimamente en Venezuela. Señor Area, antes de terminar, ustedes publican hoy un artículo en el portal de información política de Estados Unidos, The Hill, en el que hablan del apoyo internacional que ha recibido el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y del rechazo que genera Nicolás Maduro. Pero se preguntan por el paso siguiente, y ahora qué viene y después qué. ¿Cómo responde usted a esa pregunta? Bueno, ahora lo que sigue, vimos cómo ayer los Estados Unidos reconoció a Carlos Vecchio como el más alto representante diplomático de Venezuela. Esto tendrá un efecto dominó cascada, o es lo que esperamos, en lo que más países de Latinoamérica y Europa, que vimos como dio un ultimátum en el Consejo de Seguridad que se dio en Nueva York este sábado, de llamar a elecciones libres y democráticas y creíbles y si no se tomarán medidas. Esas medidas pasan por el reconocimiento de representación diplomática de Europa, los Estados Unidos y Latinoamérica. Y en segunda instancia, la presión interna va a seguir creciendo, se va a seguir acrecentando. Vimos cómo el presidente interino convocó a una marcha este miércoles y este sábado. Nosotros el día miércoles a las 9 de la mañana tendremos un evento público donde vendrán el embajador de la Unión Europea, el embajador de Chile y Paraguay en los Estados Unidos, además de Julio Borges y David Smolansky, donde discutiremos cuáles son las repercusiones y los próximos pasos internos y externos para resolver la crisis en Venezuela. Es la opinión de Diego Area. Él es el responsable del programa de Venezuela de la División de América Latina del Centro de Pensamiento Atlantic Council. Gracias, señor Area, por estar con nosotros. Terminamos esta sección de noticias, pero al volver no se vayan. Vamos a hablar con un experto para comprender la importancia que tienen el anuncio de determinados funcionarios venezolanos en Estados Unidos que están diciendo que desconocen a Maduro para reconocer a Juan Guaidó. ¿Es el inicio de una cascada? Ya volvemos. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para nuestra entrevista en Poder Latino. Hoy, para conversar sobre la situación en Venezuela. Saben, lo hemos explicado largamente y en profundidad en NTN24, que algunos funcionarios, pocos de momento, hay que ponerle perspectiva, han anunciado que desconocen a quien había sido hasta ahora presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y reconocen a quien la comunidad internacional en su mayoría ve como presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Uno de ellos ha sido el agregado militar en la embajada venezolana en Washington, el general José Luis Silva. Otro ha sido una funcionaria que está en el consulado en Miami. Puede que vengan más, pero de momento lo que hemos visto son estos funcionarios que públicamente reniegan de quien hasta ahora veían como su presidente y reconocen a quien está al frente de la oposición y que la comunidad internacional, como decimos, ve como presidente encargado de Venezuela. Le hemos pedido a Stephen Donoghue, que es asociado de McCarthy, es ex asesor de la Casa Blanca y teniente coronel en retiro, que nos acompañe. Stephen, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Queríamos conversar contigo sobre cómo ves tú estos anuncios. ¿Se puede calificar esto de deserciones? Bueno, no creo, porque claramente no reconocen al gobierno del señor Maduro y sí reconocen al gobierno del señor Guaidó, pero yo no creo que debe sorprender que alguien teniendo la opción de estar con un nuevo gobierno que representa un cambio para su país después del desastre que existe en Venezuela hoy, que haya gente que quisiera quedarse en Houston o en Washington o en Nueva York en vez de regresar
a Caracas a una situación con 72 horas de aviso. No es una decisión muy difícil. Bueno, una cosa es que la decisión personal sea esa porque el panorama es el de volver a un país que está subido en una profunda crisis económica, política, humanitaria, y la otra es que la legitimidad del Estado de Derecho la tengas. Hay algunos comentarios que de manera masiva leo en el que los tildan de oportunistas. ¿Usted también cree que son unos oportunistas? Bueno, ellos están tomando una decisión. Es una decisión personal y en este caso el coronel aquí en la agregaduría es un coronel que tiene 10 años de estar en Washington. Él, ¿cómo puede con 72 horas cerrar su casa, sus hijos, las escuelas, cualquier cosa que él tenga e irse? Es la manera en la cual el presidente Maduro hizo ese anuncio precipitado, que ahora sí lo ha tenido que retraer, no les dio mucha opción a mucha gente, porque ellos tienen una vida y darle ese tipo de orden tan precipita no tiene mucho, se presta para este tipo de respuesta. Entonces me pregunto, ¿usted cree que es sincera esa comunicación? ¿Ese anuncio que hacen estos funcionarios? No, claro, ellos, oportunista puede ser, claro. Cada cual toma decisiones que necesita por su familia y por su situación. Pero también es muy claro, creo que para todos los venezolanos que ven la situación de su país, el desastre que existe y la necesidad de cambio. Esta mañana he conversado con algunos funcionarios venezolanos que aún están en Washington, que están vinculados a otras funciones dentro del funcionariado venezolano. Y las diversas voces con las que he conversado de manera separada me decían que respetaban muchísimo, que no criticaban, que comprendían, que entendían que haya personas que puedan tomar esa decisión. Pues claro, es una decisión muy obvia. El hecho de que uno tenga que tomar esa decisión con solo 24 horas o 48 horas, para mí significa mucho. Pero además, seguramente hay muchos de estos funcionarios que están afuera y muchos que están adentro que están pensando el tema. Y la ley de amnistía que se les ha ofrecido a los militares y a otros funcionarios tiene que ser un atractivo porque le da una opción hacia el futuro. Los 2.000 generales y almirantes que existen en las Fuerzas Armadas venezolanas, pues ellos están felices y con mucha plata y se están robando y tienen sus negocios. Pero los tenientes coroneles, los mayores, los capitanes, los tenientes, los sargentos, la gente que tiene que vivir en ese ambiente donde su familia no puede comer, donde no tienen plata para darle nada a sus hijos, ellos son los que de veras pueden ser patriotas y demostrar que quieren un futuro distinto para su país. En el comunicado del señor Silva, del coronel Silva, se insta a sus compañeros de armas que se encuentran en Venezuela a reconocer a Guaidó como el legítimo presidente de la República. ¿Cree que ese llamado por alguien que tiene una posición de coronel en una agregaduría militar a miles de kilómetros de distancia tiene efecto? Creo que el efecto es político. El efecto es que alguien públicamente está diciendo yo acepto a un cambio que ha ocurrido, pero no es un impacto, él no comanda tropas, él no tiene una unidad de infantería o él no está en una posición, no es un general que tiene mando de algo. Entonces yo no creo que el impacto es más que político en el hecho de que hay alguien que sí ha sido un servidor del país que está diciendo ya no, ya basta. ¿Cuál cree que es el sentimiento, el ambiente dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas? Veíamos a Vladimir Padrino el mismo día que el presidente Donald Trump reconocía a Guaidó como el presidente legítimo, el presidente encargado de Venezuela, salir a las pocas horas para decir: oiga, primero, esto es muy grave, y segundo, hay unidad, y la unidad es la defensa de la Constitución, y esa defensa de la Constitución implica reconocer y estar con el presidente, decía Nicolás Maduro. Bueno, al principio no lo dijo así. Al principio dijo: nuestra misión es mantener la calma entre los venezolanos y seguir la Constitución.
Solo al día siguiente declararon que que respaldaban al presidente Maduro, y eso para mí fue muy significativo porque ellos están midiendo fuerzas, a ver cuánta fuerza tienen, cuánto siguen apoyando. El hecho de que el presidente Maduro va viajando a las unidades para reforzar el hecho de que él sigue en el mando, para demostrar que el liderazgo militar todavía lo apoya, demuestra que tienen esa preocupación. ¿Cuántas veces el señor Maduro ha salido a maniobras? Nunca, casi nunca. Y hoy sale como si él es un combatiente para tratar de demostrarle a las tropas que él sigue en el mando. Pero todos, yo creo que el sentimiento de la mayoría de coroneles para abajo están pensando, porque ellos tienen que vivir en ese ambiente de no tener comida, de no tener medicinas, de que su madre está enferma y no hay quien la atienda. Ellos están viviendo en esto y quieren un cambio. ¿Una movilización dentro del ejército se puede producir solo desde el nivel de coronel hacia abajo? Me refiero a movilización para reconocer a Juan Guaidó y desconocer la autoridad de los generales. No, de los las generales. Fuerzas Armadas son una organización muy jerárquica. Yo creo que hay que tener algún miembro de esa jerarquía que sirva como ejemplo. Pero el poder, el control de las unidades, el control de las armas, es desde nivel capitán, comandante de compañía o teniente coronel, comandante de batallón, que son los que tienen la capacidad de fuerza para poder maniobrar tropas o decidir no aceptar órdenes que se les llegue desde arriba. ¿Cuántos generales hay hoy en Venezuela? Pues la cifra que usan son de 2.000. Los Estados Unidos tiene, si mucho, 900. Así que una de las maneras sobre el cual o por el cual el señor Maduro y el señor Chávez antes podían controlar a las Fuerzas Armadas era dándole cargos importantes y bien pagados y crear nuevas posiciones de generales por todos lados. Pero como ejército tienen la necesidad de, no sé qué, 30 o 40 y tienen 2.000. Para quien no conozca la estructura militar, por encima del general, ¿quién hay? No, hay 4 niveles de general en las Fuerzas Armadas venezolanas y después de ahí viene el ministro de Defensa y el presidente. Y dentro de esos 4 niveles están los 2.000 distribuidos. Exacto. ¿Es posible pensar que el nivel de corrupción que se ha denunciado dentro de las Fuerzas Armadas implique a todo el conjunto de generales? No, yo creo que habrán algunos que están ahí porque son técnicamente capaces y pueden hacer las cosas. Pero hay, bueno, el cartel de los soles es venezolano, el cartel de drogas, de distribución de drogas, es venezolano. Ahí hay mucha corrupción. ¿La corrupción llega por debajo del nivel de general, es decir, de coroneles para abajo? Pueden haber aquí y allá, pero la mayoría del patriota, soldado que vive en Venezuela vive en el mismo ambiente, con las mismas reglas y con las mismas faltas de cualquier otro venezolano. O sea, que yo le podría concluir de lo que usted me explica que el malestar por la situación por la que pasa el país se nota o se incrementa proporcionalmente a partir del coronel hacia abajo porque los generales viven bien. Bueno, no sé los detalles de cualquier unidad o cosa, pero lo que sí sé es que el hecho de que el señor Guaidó puso como sobre la mesa el tema de la amnistía para los que no han cometido crímenes de lesa humanidad, para que ellos se adhieran a esa amnistía, para que el soldado, el capitán, el teniente viera una oportunidad de servir como parte del cambio del país, es notable, porque ellos son los que mandan las tropas, los que tienen las armas, no los generales. Una última pregunta. El señor Silva explicaba en una conversación periodística con el Miami Herald que hay temores a las posibles represalias y que por eso muchas no dan ese paso, esperando que haya otros para diluirse en la multitud. ¿De qué tipo de represalias estaríamos hablando? No, pues la inteligencia venezolana y cubana ha infiltrado a todas las unidades, especialmente las unidades de uso estratégico, como son las unidades de blindados o las unidades de paracaidistas que se pueden movilizar rápidamente y tienen capacidad de acción. Y por eso tienen que tener mucho cuidado quién los está viendo, quién está reportando por ellos. Eso es parte del esquema comunista desde hace 1000 años, de tener a gente adentro
controlando a la propia unidad. La opinión de Stephen Donoghue, es miembro o socio de McClarty Asociados, es ex asesor de seguridad de la Casa Blanca, es teniente coronel retirado. Señor Donoghue, gracias por haber estado con nosotros. A usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos en el segmento siguiente para continuar conversando sobre cuestiones de la actualidad. Antes, como siempre, ¿qué opinión tiene? @PoderLatinoNTN. Háganos llegar sus puntos de vista. Nos gusta mucho leerles. Ya regresamos. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para el debate en nuestro Poder Latino de hoy, con las voces encontradas de republicanos, de demócratas, liberales y conservadores, las voces con diversos puntos de vista en nuestro debate de hoy, que lo vamos a compartir con Kevin Hernández. Es conservador, es analista político, es vocero de la Iniciativa Libre. Señor Hernández, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Y con Maricé Morales, que es demócrata, fue diputada del estado de Maryland, es analista político, es abogada. Señora Morales, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Gracias por la estar con nosotros. Se estrena hoy en Poder Latino, ¿cierto? Así es, con mucho gusto. Y con mucho gusto la recibimos. Gracias por estar con nosotros. Oiga, 35 días de cierre de la administración, el más largo de la historia. El presidente y los demócratas llegaron a un acuerdo. El análisis que ha hecho la mayoría de analistas políticos es que el presidente no le quedó más remedio que dar marcha atrás. Se abren 3 semanas para negociar, 3 semanas en las que la administración se vuelve a poner en marcha a partir de hoy, pero las expectativas de que haya fondos para el muro parece que no están en el horizonte. ¿Ha sido un fracaso de Trump, señor Hernández? Bueno, lo que hemos visto es que regresamos al mismo punto donde estábamos en diciembre. Es que no hay ninguna solución. No hay solución para fortalecer la frontera, no hay solución permanente para los Dreamers, no hay solución permanente para los que tienen TPS. Entonces, lo que hicimos es que gastamos 30 y pico de días y estamos en el mismo punto donde estábamos en diciembre. Entonces, ojalá veamos una solución que ambos partidos trabajen en una manera bipartidista, porque si no, el 15 de febrero otra vez se cierra el gobierno. Ustedes son, como Iniciativa Libre, conservadores, pero liberales en lo económico. ¿Quién cree que ha tenido más responsabilidad en este cierre de la administración, este cierre parcial, que ha tenido esos datos que veíamos en el segmento anterior? 3.000 millones de impacto económico, 11.000 millones de límite en el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, una administración totalmente colapsada, hoy poniéndose al día, que va a durar días y no semanas. Sí, bueno, yo creo que ambos partidos tienen algo que ver aquí en este fracaso. ¿Y el presidente? El presidente, el Congreso, los líderes del Congreso, republicanos y demócratas. Creo que hay mucho para ver aquí. Lo que nosotros hemos visto desde el año pasado, febrero del año pasado, que vimos que el presidente trató de proponer una solución inmigratoria, fracasó también en febrero, porque muchos de los líderes del Partido Republicano en el Senado trataron de meter provisiones a un proyecto de ley que los demócratas nunca iban a aceptar. Entonces, lo más que estaban tratando de poner a un proyecto de ley, en vez de dejarlo una solución simple, de pronto tal vez 2 temas grandes, fortalecer la frontera y una solución permanente para los Dreamers. No hicieron eso y entonces lo que vimos es que no hubo suficientes votos en el Senado y en la Cámara Baja en el verano vimos lo mismo. Entonces, lo que estamos viendo ahora es lo mismo. Es que el presidente propuso la semana pasada en un discurso que dio que quería ver una solución para los que tienen TPS, los que tienen DACA y $5 billones para fortalecer la frontera. Pero desafortunadamente... Para la construcción del muro. Sí. Porque es distinto fortalecer la frontera que construir el muro. El muro es una herramienta para el fortalecimiento de la frontera, pero no el único. Claro. Y desafortunadamente lo que vimos en el proyecto de ley de que los republicanos en el Senado propusieron era que incluyeron muchas cosas, cambios al sistema de asilo político, muchos cambios a cómo están aceptando a la gente, los menores que vienen solos a la frontera. Y entonces los demócratas nunca iban a aceptar eso. Entonces lo que deberíamos de ver es una solución más simple, una solución que sea permanente, solución para los que tienen DACA
y algo para fortalecer la frontera. Más que un pleito entre demócratas y republicanos, Gustavo, yo lo que quisiera es hacer un análisis de acá de una competencia entre poderes, el poder ejecutivo y el poder legislativo. El Congreso es un poder equivalente al poder ejecutivo. Y el presidente Trump, obviamente, ha abusado de su autoridad. ¿Okay? El Congreso se le dio lo que primero se le pidió. Incluso él cree que este es un contrato, una negociación como dice, es hombre de negocios. Pero estamos en juego, hemos jugado con las vidas de más de 800,000 trabajadores del gobierno de Estados Unidos. No hay ninguna justificación. Oiga, cuando dice que el presidente abusó de autoridad, ¿a qué se refiere? Porque el presidente ha seguido las normas. Otros presidentes han tenido cierres parciales de la administración, como el presidente Barack Obama o el presidente Bill Clinton, y ellos no abusaron de la autoridad, simplemente dijeron, esta ley yo no la puedo firmar, y la devolvieron al Congreso. Lo mismo diría por los otros shutdowns también. Lo que yo estoy diciendo es de que históricamente son 35 días, ya son dos paychecks, ¿verdad? Y lo que diría con respecto al presidente Trump es de que al final de que se pasa una ley, es el presidente que firma. Ese es el proceso legislativo. Entonces, el presidente Trump se le ha dado lo que se pidió y cada vez más no había forma de satisfacerlo. Pero tiene poder de veto un presidente y forma parte del juego de los checks and balances. Claro que sí. Y eso no es abuso de poder, es administrar una posibilidad, una prerrogativa ahora, que tiene. Con esta amenaza, con esta abertura temporal hasta el 15 de febrero, ¿qué está amenazando él? Diciendo de que el 15 de febrero, si es que el Congreso no le da algo que lo favorece, va a llamar a una emergencia nacional. En realidad es injustificable lo que está haciendo. Si queremos hablar de una tragedia y un abuso de poder, podemos mirar en el 2012 cuando el presidente Obama falló a pasar una ley permanente para los 800,000 Dreamers que de este día ahora todavía tienen la incertidumbre de lo que va a pasar en sus vidas. Entonces eso es algo que deberíamos de reconocer y debería ser un tema que logramos una solución permanente ahora en día. Ok, ahorita estamos hablando de la administración presente, ¿verdad? Supuestamente se hizo todo este shutdown por la seguridad nacional, para fortalecer la frontera con el muro, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible de que se cierre un gobierno y eso significa de que los más de 400 jueces de inmigración también retrasados en todos los casos de asilo, porque estamos viendo de verdad una crisis humanitaria con todos nuestros hermanos centroamericanos entrando, ¿verdad? Entonces, de la misma forma que el Ejecutivo, el presidente, ¿verdad? Porque no me gusta decir su nombre, con mucho respeto, pero el presidente supuestamente ha negociado todo esto para poder justificar la seguridad nacional, cuando se hace, completamente todas esas personas que trabajan como agentes de Border Patrol, USCIS y todas las agencias de inmigración. Lo que se ha visto es de que hay un retraso de más de 20,000 casos por semana que estaba cerrada el gobierno. Bueno, el USCIS no es fundado por el Congreso, es pago por las aplicaciones de los inmigrantes que están aplicando a venir al país. Entonces, en ese es un departamento, pero USCIS como el Departamento de Estado y Border Patrol sí han habido, han habido afectados. Claro. Perdón, pero si dices USCIS, esos trabajadores sí no están afectados por eso, porque no están, el sueldo de ellos no es financiado por el gobierno por parte de las apropiaciones en el Congreso, son financiados por las aplicaciones de los inmigrantes. Pero sí es una lástima que todos estos trabajadores han estado sin pago, y eso es culpa, yo creo, que ambos partidos no han llegado. Y ambos partidos lo que hemos visto es que están hablando diferentes cosas, pero no hablan juntos, no hablan con uno mismo. O sea, no van a lograr una solución si no están hablando en una manera bipartidista. Y desafortunadamente yo creo que eso está pasando entre ambos partidos y los líderes de ambos partidos en el Congreso. Bueno, mi argumento es el mismo. O sea, el gobierno no trabaja de una forma, como se dice en inglés, en a vacuum. No es una agencia sola. En el vacío. En el vacío, exacto. Cada agencia depende de una forma u otra. De hecho, cuando se habla, por ejemplo, de los casos de asilo, ¿quién se necesita? Se necesitan los jueces, se necesitan los abogados que representan el Estado, por decir los fiscales. Ese es el departamento de justicia, ¿verdad? Esos abogados, furloughed también.
Entonces, déjeme es preguntarles, contraproducente. entiendo, déjeme preguntarles sobre la percepción que tienen los estadounidenses. Repasábamos antes los datos. ¿Aprueban la gestión del presidente Trump? Sí, 37%. No, 63%. Estos datos, en el fondo, vienen a demostrar, como lo hacen la mayoría de las encuestas, estas son las últimas, pero las anteriores iban en la misma línea, que el presidente está pagando un precio muy alto en su popularidad, que es una de las cosas que más le afecta en su toma de decisiones. Claro, eso no lo dudo. Y también el presidente Trump en diciembre, él mismo dijo que él iba a cerrar el gobierno si no hacen nada, si no logran una solución, y que iba a ser la culpa de él. Entonces, obviamente, yo sí creo que eso lo va a afectar, y tal vez eso es una razón mayor de por qué decidió a pasar esta solución de 3 semanas, esta solución temporaria. Entonces, verdaderamente yo sí creo que lo está afectando en términos de la opinión pública y también al liderazgo de los republicanos en el Congreso. Aunque no tengan control de ambas cámaras ahorita, yo creo que sí. El pueblo americano ha mirado al liderazgo republicano en el Congreso este último año. Faltar de tener o que han faltado de tener soluciones bipartidistas para poder mover el país en una manera positiva. Entonces, eso lo estamos viendo ahorita. Ojalá en estas 3 semanas veamos una solución donde ambos partidos trabajen juntos, pero desafortunadamente, si nada pasa el 15 de febrero, yo creo que el presidente también va a tomar otras acciones cuantas pueda. Entonces, ojalá el Congreso trabaje. Hoy veíamos al presidente Trump anunciando precisamente que tenía muy pocas expectativas de que el Congreso pudiese llegar a un acuerdo para ofrecerle una respuesta satisfactoria que él pudiese. Quienes saben de la manera de funcionar del mandatario leían el mensaje de Twitter, porque todo lo hace a base de tweets, que lo que está haciendo es preparar el terreno para justificar decisiones como la adopción de medidas de seguridad nacional o de emergencia y poder utilizar esos fondos, creando ya el estado de opinión de que quien está paralizado, quien no encuentra soluciones que necesita el país, en la mentalidad o en el punto de vista del presidente Trump, es el Congreso. Por lo tanto, él va a tener que actuar. Definitivamente el presidente Trump va a sufrir, obviamente, muchísima crítica por lo que está tomando. Yo pienso de que al principio eran siempre con los demócratas y ahora está de verdad afectando también tal vez a los estadounidenses conservadores, que tal vez todavía lo apoyaban, pero ahora toda esa categoría de trabajadores gubernamentales, es importante de que ellos vean de que este ejecutivo no tiene respeto por la vida del trabajador, de la persona que tal vez no tiene, no es de las clases altas, es una persona que vive, como se dice en inglés, paycheck to paycheck, que depende de ese cheque que le llegue cada 15 días para poder pagar vivienda, casa, lo que sea, Entonces, como se llama este show, El Poder Latino, nosotros tenemos que organizarnos viendo para las elecciones presidenciales, que no es posible de que nuestra comunidad, que es en realidad la principal comunidad atacada por esta administración. Desde el principio, esa fue la base de este presidente, de su campaña, es atacar al inmigrante, atacar al latino. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en las elecciones del 2016? Los latinos se quedaron atrás. Yo, como diputada estatal, no tuve el respaldo de muchísimos latinos que viven en Montgomery County, estamos en los suburbios. ¿Y qué le dice eso? Porque nosotros, por ejemplo, en estados como, por ejemplo, la Florida, sabemos que hay un apoyo importante de hispanos al presidente Trump y sus políticas. A pesar de lo que usted ahora nos cuenta, claro, hay muchos hispanos en estados como Texas o como Florida que sí están con Trump. Lógicamente, hay otros que no, que también tienen sus voces y también las muestran y las elevan, pero hay muchos que son activos, que votan y que votan por el presidente Trump. Gracias por hacer esa distinción. Y es, si uno revisa la trayectoria del hispano en la Florida, en lugares donde tenemos una concentración de cubanos y de puertorriqueños, es en realidad la relación que tiene Estados Unidos con ese país, de donde vienen esas comunidades. Entonces, desde el trato de que se le da una amnistía o que se le da un estatus ya a ese inmigrante, obviamente su experiencia en Estados Unidos va a ser distinta. Bueno, pero entonces yo aquí le puedo contrarrestar diciéndole, oiga,
El Salvador, los salvadoreños son miles en Estados Unidos, han recibido un TPS durante años, los nicaragüenses, los mexicanos, y cuando hemos escuchado las políticas del presidente Trump han sido claras desde el principio y han sido uniformes o constantes desde el principio. Gracias por esa distinción. Y aún así siguen... Gracias por esa distinción, porque TPS hace una clase, una subclase, clase de trabajador. No se le da ciudadanía completa al salvadoreño. Entonces, ahí tenemos que, como comunidad, como latinos, tenemos que ser solidarios, ¿ok? No porque yo sea ciudadana, porque soy ciudadana, significa que yo soy más o menos que una persona que sigue sin papeles en este país. Bueno, pero el TPS también es un caso en que varias administraciones han fallado, porque esto es una solución temporaria, que haya sido más de 20 años, que nunca prometió nada de ciudadanía. Era una solución temporaria. Entonces, lo que ahora estamos en este problema es que hay gente que ha estado aquí 20 años, más de 20 años, tienen sus hijos que han nacido aquí, tienen trabajos, tienen negocios, pero tampoco es justo decir que esta gente que vino hace 20 años lo prometieron con ciudadanía, porque era una solución temporaria. Pero lo que sí quiero decir es que ahora tenemos esta gente que ha estado aquí por 20 años y, como he dicho, tienen hijos, están contribuyendo a sus comunidades. Deberíamos de encontrar una manera de que puedan quedar aquí y contribuir a este país. ¿Esto quiere decir ofrecerles ciudadanía? ¿Un camino a la ciudadanía? O un estatus permanente, si eso quiere decir una manera de coger una visa, sí, claro. Sería una manera... No, pero hay una distinción entre visa y una ciudadanía, 100%. Claro, hay visas temporarias y hay visas permanentes. Las visas permanentes son las green cards que hablamos. Las visas permanentes dejan a una persona estar aquí en el país y después de 5 años pueden aplicar por ciudadanía. Entonces, si hablamos de una solución permanente, estoy diciendo un camino para poder aplicar para una visa permanente, una green card, y después de los 5 años pueden calificar para aplicar a ciudadanía. Entonces, sí. Es que la distinción que estoy haciendo es una persona, un ciudadano, está protegido por todas las enmiendas y todas las actas de la Constitución, incluyendo el poder votar. Entonces, por eso hay una distinción cuando un gobierno afirmativamente solamente ofrece un camino que se trunca en un momento, lo hace de una forma con propósito, ¿verdad? Entonces, a eso yo voy. Y yo soy hija de inmigrantes peruanos y por alguna razón, por la vida, nací en este país. Pero si no hubiera sido porque mis padres también en un momento fueron indocumentados. ¿Pero por qué? Porque Estados Unidos se beneficia de la llegada de esos inmigrantes sin ningún estatus, que se encuentran vulnerables, que se encuentran sin voz. Entonces, nosotros no nos podemos beneficiar como país y al mismo tiempo atacarlos diciendo de que ellos son el problema de todos nuestros... Para clarificar, aquí nunca estoy atacando eso, y yo también hijo de inmigrantes. Lo que estoy diciendo simplemente es que el sistema inmigratorio que tenemos ahorita en día, no hay manera para los que tengan TPS de realmente... cambiar a una visa permanente y ojalá algún día ser ciudadanos. Eso es totalmente Yo creo verdadero. y estoy de acuerdo 100% de los inmigrantes que están aquí contribuyendo en este país y han contribuido por más de 20 años o 5 años si son recién llegados. Estoy de acuerdo de que si se vuelven ciudadanos y estén completamente votando en sus comunidades, y tengan que tengan esa certeza, van a contribuir más al país, a nuestras comunidades. Las opiniones de Kevin Hernández, que es conservador, es analista político, es vocero de la Iniciativa Libre, y de Marisé Morales, que es demócrata, fue diputada del estado de Maryland, es analista político y es abogada. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias, por Gustavo. compartir su punto de vista. ¿Y ustedes qué opinan? @PoderLatinoNTN, @PoderLatinoNTN. Envíenos sus puntos de vista a través de la cuenta de Twitter. Ya volvemos. Ya regresamos con Poder Latino. Muchos mensajes sobre lo que explicamos la semana pasada y algunos que quieren reaccionar. ¿Se acuerdan que decíamos que el secretario de Comercio, Wilbur Ross, le recomendó a los funcionarios que estaban atrapados en ese cierre parcial de la administración que si no llegaban a final de mes, pues que se abriesen un crédito para poder subsistir mientras se solucionaba el problema? La reacción fue clamorosa en contra de Ross, particularmente porque es millonario,
multimillonario. Pues bien, esto es lo que nos dijo un televidente. Ser rico no es malo. Esa teoría suya se parece mucho a la de Maduro. Estamos de acuerdo, Mari. Ser millonario no está mal, per se. Lo que nosotros cuestionábamos es que la respuesta de un alto funcionario de la administración a funcionarios que no llegan a final de mes porque no cobran, porque está cerrada la administración, que reciban de altos cargos ese mensaje, como mínimo, es estéticamente feo, ¿no cree? No, Nicolás Maduro no debe recibir ninguna clase de amnistía. Lo contrario, todo el peso de las leyes internacionales por asesino y lesa humanidad contra el pueblo venezolano. Gracias, Gustavo Alegret. Gracias, Bon, por su mensaje. La decisión sobre darle o no amnistía no es nuestra, es de los venezolanos. Es la propuesta que ha hecho el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Otra cosa es que Nicolás Maduro se quiera acoger a ella, pero recuerdo lo que explicábamos al principio del programa. A veces un bien superior, como es el futuro de Venezuela, requiere de este tipo de pasos. Pero insistimos, la decisión es de los venezolanos. Así terminamos el programa hoy. Gracias por habernos escogido, por la generosidad de su tiempo. Volvemos mañana. Que descansen. Feliz noche.